La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho la presencia de Suni Villa Juárez, investigadora del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que esté con nosotros para que pues podamos escuchar su opinión sobre la falta de transparencia y los sobreejercicios que se registran en los fideicomisos, así como de los rubros a los que no se les asigna presupuesto, pero se les destinan recursos millonarios. Muchísimas gracias, Suni, por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Pamani, saludamos y agradecemos esta presencia tan importante en los tiempos que corren, porque en tiempos de campaña todo el mundo habla de la corrupción. Desgraciadamente, los caminos que nos muestran para combatirla son escasos, magros, pocos. Nos gustaría, Suni, que nos hablaras entonces sobre esto, sobre los sobreejercicios que se registran en los fideicomisos. Muy buenos días, Marcela, muy buenos días, Juan, un gusto estar con ustedes, como siempre. Pues bueno, como bien lo mencionas, en épocas electorales, sobre todo, y aquí en esta contienda, y no sabemos si llamarle guerra sucia o no, pues todo el mundo estamos viendo en dónde está el negrito en el arroz y buscando los grandes fallos. Aquí hay dos cosas bien importantes que me gustaría resaltar. Por un lado, creo que este tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, pues en teoría debería de ser una obligación ciudadana de estar vigilando por el uso de los recursos de manera continua y no estar buscando y utilizándolos solamente con fines electorales cuando el tiempo lo llega. Creo que en la medida en que como sociedad podamos entender que esto es un ejercicio de todos los días y que en la medida en que tengamos una ciudadanía más participativa y más conocedora de estos temas, entonces podemos hacer el uso de los recursos más eficientes. Uh-huh. Eso es por un lado, y por el otro es que si bien, pues bueno, creo que se ha avanzado en materia de transparencia, creo que ya hay alguna información más abierta sobre fideicomisos, sobre todo federales, todavía nos falta mucho camino por recorrer en materia de transparencia, sobre todo en los estados. Es lamentable que a pesar de que haya una ley de contabilidad gubernamental, una ley de disciplina financiera, pues todavía no todos los estados han implementado este compromiso del gobierno con los datos abiertos, con la rendición de cuentas en tiempo y forma. Y pues bueno, creo que esto es algo que, como lo menciono, se construye día a día y vamos en la dirección correcta. Sin embargo, también es que si esta información no se utiliza no más allá del periodo electoral, puede existir el riesgo que todavía se vuelva más opaca. Y bueno, ahí es donde todos deberemos estar vigilando. Creo que hay muchas asociaciones que cada vez más entienden el tema. Sin embargo, pues bueno, creo que nunca seremos suficientes para velar que el uso de los recursos se dé de manera correcta. Uh-huh. Ciertamente. Bueno, pero entonces, ¿ha funcionado o no ha funcionado la transparencia en el país, Suni? ¿Qué piezas hay que ajustar para que verdaderamente tengamos la posibilidad de datos y de gobierno abierto en todo el sentido de la palabra y que no se quede nada más en una intención o en una posición políticamente correcta? Sí, creo que aquí hay que entender varias cosas. Por un lado, están los fideicomisos, que es un tema muy importante porque, bueno, estos tipos de inversiones, porque así hay que llamarlas, se han creado en espíritu para poder hacer alguna reserva de unos recursos que son importantes tener por ahí reservados, válgame la redundancia. Ejemplo de ello son todos los fideicomisos que existen para pensiones, por ejemplo. En otras ocasiones se han creado fideicomisos para asegurar festivales culturales, en otro lado se han asegurado fideicomisos para asegurar algún tipo de infraestructura, y sobre todo de transporte público, que hay que tener ahí alguna reserva por si algo falla, que creo que son del tipo de fideicomisos que sí queremos tener, pero justo lo queremos hacer en los términos de transparencia y de gobierno abierto, que creo que es una iniciativa reciente, por así decirlo, pero bueno, que ya se lleva varios caminos recorridos. Uh-huh. Si nos remontamos un poco a 2008 y cuando hablábamos de términos de presupuesto, pues bueno, era bastante
retador poder analizarlo porque, bueno, se presentaba todo en PDF, el PDF no era directamente transmitido a una base de datos donde se pudiera analizar de manera rápida, se tardaba más de una semana pudiendo trasladar todos los PDFs a una base de datos. Y esto es una historia de 2008, no han pasado 10 años, pero tampoco es tantísimo si vamos aprendiendo en el uso de la tecnología, en la exigencia ciudadana, y que también ha habido una corresponsabilidad por parte del gobierno. Por otro lado, la unidad de transparencia que ahorita está, bueno, la unidad de evaluación y específicamente la dirección de transporte que se dedica a toda la transparencia presupuestaria, ha hecho un gran esfuerzo por no solamente ahora presentar el presupuesto de forma digital, el PDF que no puede ser trasladado, sino que ahora se presentan en bases de datos, en archivos CBS, en archivos Excel, está disponible para toda la ciudadanía. Ya tenemos al menos ahí una serie de tiempo más o menos comparable, al menos de 2008 para acá, y creo que, directamente de 2013 para acá. Pero creo que ese es un buen ejercicio, creo que en esos términos se ha avanzado, creo que ahora todavía estamos por parte del ciudadano entender qué realmente sí es un subejercicio y qué realmente no lo es. Por ejemplo, cuando se presentan la estructura programática, aquí se presentan todos los programas que se piensan ejercer el siguiente año. Ojo, esto no quiere decir que van a tener recursos necesariamente al aprobar el presupuesto, pero una vez que ya se aprobó la estructura programática y se aprobó el presupuesto, ahí queda un hueco por cubrir, porque bueno, no hemos sido tan claros en decir, bueno, a ver, estos programas están en la estructura, pero no están en el presupuesto, porque los pones ahí, más adelante les piensas dar dinero o no, y es así como empiezan a surgir todo este tipo de cosas. Uh-huh. Pero bueno, pues cuando hablamos de más de 800 programas presupuestarios, pues yo creo que tendríamos que haber al menos 800 ciudadanos que estuviéramos dedicados a este tiempo completo para darle seguimiento puntual. Sí, Suni, hay un aspecto que me parece que es fundamental, y es el tema de la comprobación de los gastos. Sí, yo sé que luego la Auditoría Superior de la Federación y probablemente en los estados también se solicite con más rigor la comprobación de los gastos, pero siempre está de manera permanente la duda si lo que gastaron fue y a qué se destinó realmente ese gasto, o cómo se distribuyó el recurso que estaba destinado para ese programa o para un rubro en particular del ejercicio de gobierno. ¿Cómo se le puede hacer para que la comprobación de gastos sea real y que la mayoría de los mexicanos podamos creer en ella? Sí, como lo menciono, creo que hemos avanzado en términos de transparencia, sin embargo todavía nos falta mucho camino por recorrer. Creo que en la medida en que podamos tener estas cuentas en tiempo y forma o en tiempo real, podemos tener una observancia más directa. Es decir, pues bueno, de estos sobre ejercicios no nos vamos a dar cuenta hasta el informe trimestral que se presenta un mes después de que ya se ejerció. Y si no es que lo percibimos hasta la cuenta pública, que eso se presenta hasta 4 meses después de que se terminó el ejercicio. Creo que todavía esto es un tema por atender, que en la medida en que podamos reducir estos tiempos, pues vamos a tener una mejor rendición de cuentas. Sin embargo, no solamente se trata de que la información esté disponible ahí, sino que como ciudadanos la usemos. Creo que también podemos incurrir en el otro tipo de no transparencia, que son un poco más de las malas prácticas, en donde hay tanta información allá afuera que nadie la usa porque creemos que es muy difícil usarla porque es mucha información. Uh-huh. Entonces creo que encontrar el balance entre estos dos puntos está vamos a tener un equilibrio en la medida en que los ciudadanos seamos más participativos y entender sobre todo estos temas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es posible que haya rubros a los que no se les asigna presupuesto, pero sí se le destinan recursos millonarios? Esto también es una ventana abierta para la corrupción. Como te mencionaba, estos programas regularmente se aprueban cuando se presenta la estructura programática, por ahí de junio.
se presenta la estructura programática, Cámara de Diputados aprueba o no la estructura, pero la aprueba bajo el supuesto de que va a tener algún presupuesto en el que se presente en septiembre. Esto no necesariamente ocurre, pero como lo mencionas, pues ahí hay una ventana a cubrir, puesto que existen algunos programas que no se les tenga presupuesto en septiembre, pero dado que se aprobaron en la estructura programática, existe una flexibilidad que esta todavía la tiene la Secretaría de Hacienda, y creo que ahí todavía hay trabajo por hacer, en donde, pues bueno, la Secretaría de Hacienda tiene la atribución de poder modificar rubros y poder hacer rebalances entre los mismos programas, que bueno, justo ahí hay alguna ventana en donde todavía no podemos entender cuál realmente es la realidad del presupuesto. Suni, sabes que he platicado con gente que conoce del tema y me dice lo complejo que es la figura de los fideicomisos. Se tienen que estudiar muchísimo para que realmente puedas entender sus repercusiones, los límites, todo lo que significa crear un fideicomiso. ¿Por qué se elige una figura tan compleja? ¿No hay manera de simplificar, de hacer más sencilla, en aras de la transparencia, por supuesto, y el seguimiento de los recursos? Bueno, aquí hay dos cosas. Creo que, por ejemplo, hay de fideicomisos a fideicomisos. Creo que en aras de buscar una buena herramienta para, como lo mencionaba hace un momento, poder guardar cierto tipo de recursos, después también ha habido administraciones en donde se ha abusado de esta figura. Y esto corresponde también a la creación de, alguna manera análoga es en la creación de nuevos programas. Tenemos 800 programas presupuestarios que disminuyen o cambian, etcétera, cada 3 años por lo menos. Entonces, en lugar de estar teniendo algún tipo de estrategia y vincular el presupuesto a la estrategia, se han ido incluyendo cada vez más programas o cambiándoles de nombre o hacer una reestructura, pero esta reestructura no es más que juntar varios programas y llamarla de otra manera diferente. El mismo sistema lo ha generado un poco los fideicomisos, en donde pues cada administración viene con un fideicomiso nuevo y hay otro nuevo fideicomiso porque el anterior se hizo con otras reglas distintas y entonces no puede hacer uso de esto. Sin embargo, tampoco, por eso mencionaba que hay de fideicomisos, hay fideicomisos. Por ejemplo, los fideicomisos que existen para pensiones, sobre todo, por ejemplo, las pensiones de Pemex, que son bastante onerosas, y tiene ahí un fideicomiso de pensiones, que creo que es bastante complejo, pero por su misma estructura así lo debería de ser. No quisiéramos que estos recursos que están de pensiones, que si ya de por sí ejercen bastante presión al erario público, pues se quedaran sin dinero un día porque alguien dijo, bueno, vamos a ejercer los recursos del fideicomiso de pensiones, que no dudo que haya sido ya el caso. Sin embargo, pues sí hay que tener los mecanismos adecuados para poder bloquear estos recursos y para poder entender un poco cómo es que si le meto dinero y le saco dinero al mismo tiempo, entender que no es el mismo dinero porque uno está generando intereses de otro dinero que se depositó anteriormente. Entonces sí, como lo mencionas, es bastante complejo. Creo que hay que diferenciar entre fideicomisos para poder entender y priorizar sobre todo cuáles son los que deberían de tener unas reglas más estrictas que otros, e incluso hay fideicomisos que ni siquiera deberían existir, que tal vez sería más fácil su implementación si estos fueran un programa presupuestario con reglas de operación, o bien que respetáramos los presupuestos de mediano plazo, que creo que eso es un tema pendiente todavía para nuestro país. Exacto. Muy bien, Suni, pues muy interesante toda tu participación con nosotros en Contextos, como siempre, agradecidos contigo y con tu disposición de poder estar en contacto con el público de la Comarca Lagunera. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Hasta luego, Suni Villa Juárez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.